Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional el día de hoy. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 3, estaremos meditando en este espacio que hemos llamado como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un gusto, esta mañana estaremos entonces, como estaba comentando, en Lucas 4, 1 al 13, dice así el pasaje. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien, este pasaje de San Lucas capítulo 4 nos narra el momento en el que el Señor Jesucristo fue tentado en su humanidad por Satanás. Esta experiencia que tuvo el Señor, dice el relato del pasaje, que fue llevado al desierto por el Espíritu y allí pasó por esta experiencia que pasamos también nosotros, los seres humanos, somos tentados. Fueron, en el caso de lo que leemos acá en Lucas 4, tentaciones humanas, iguales a las nuestras, a las que pasamos todos nosotros. La primera de ellas tuvo que ver con convertir las piedras en pan. En este caso tenía que ver con satisfacer las necesidades del cuerpo. No había seguramente nada malo en sí mismo en el pan o en el deseo de comer. Lo malo habría sido emplear sus grandes poderes para servirse a sí mismo, lo que hubiera sido un acto realmente egoísta. El egoísmo es la maldición de una sociedad secular sin fe. El egoísmo es una de las esencias del pecado, cuando el ser humano decide dar la espalda a Dios y hacerse egocéntricos en su propia voluntad, es la esencia del pecado. Así que esta tentación tenía este sentido. La respuesta del Señor fue muy clara, no solo de pan vivirá el hombre, y esto es totalmente contrario al pensamiento materialista. Él no pensó en sí mismo, él no pensó en sus deseos en ese momento, sino realmente en hacer la voluntad de Dios, en agradarse a sí mismo. Así que toda esta corriente que hoy en día realmente impera de materialismo y de egocentrismo, el Señor no cayó en esta tentación. La segunda tentación se relacionó con el poder y el manejo político. Le ofreció el diablo darle los reinos de la tierra. Cuando miramos el mundo hoy por hoy, los reinos a través de la historia, vemos que la guerra, la violencia, el poder como tal ha sido siempre algo que ha arrastrado a los seres humanos y a la humanidad. El odio, el temor han sido azotes usados por muchos gobernantes y por populistas especialmente. Y Satanás es quien ofrece los reinos del mundo con base en estos términos. En Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús dijo en cambio a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús vino a establecer el reino de Dios. Él fue enfático en decir que su reino no era de este mundo, no era a la manera de este mundo, no era como estamos aquí viendo la tentación del enemigo, del diablo al Señor Jesús, con el poder, con la fuerza, con el manejo político, sino es el reino que no es de este mundo, es el reino de Dios, basado en la justicia, que es totalmente diferente al reino o a los reinos de este mundo. La respuesta en este caso del Señor se basó en Deuteronomio 6:13, que dice a Jehová tu Dios
temerás y a Él solo servirás. Esa fue la respuesta, fue la manera como Él hizo frente a esta segunda tentación. La última, la tercera, desafió al Señor Jesús a lanzarse del templo. Parecía lógico, porque una señal de este tipo, lanzarse desde el pináculo del templo, tal vez hubiera impresionado a la multitud. Era de alguna forma una manera de digamos, tomar un camino corto. Él había venido a establecer el reino, él sabía que le esperaba el trono a la vista del Padre, pero él nunca aceptó ningún camino fácil hacia el trono. Él llevó la corona de espinas antes que la corona de gloria. Él vino a servir y no a ser servido. Él no vino a establecer un reino de este mundo, como muchos pensaban y querían que él tomara un reino humano, sino que él estableció fue el reino de Dios. Esta frase dice: hay dos maneras de menospreciar a Dios. Una es ignorar su poder y la otra es abusar de él. Lo que estaba queriendo aquí el diablo inducir al Señor era justamente a abusar del poder y a usarlo de manera indebida. La respuesta del Señor fue contundente. Le dijo: no tentarás a Jehová vuestro Dios, al Señor tu Dios. Así que un poco este es, en este pasaje, en este texto, este relato, que importante ver cómo, así como nosotros pasamos también por la tentación, el Señor fue tentado, no cayó, no cometió pecado. Él nos dio también el ejemplo de que se puede vivir una vida santa, una vida sin pecado, de que se puede hacer frente a esas tentaciones sin caer en ellas. Hoy estamos llamados nosotros, igualmente, a una vida de santidad. Estamos llamados nosotros a vivir en obediencia al Señor, basados en principios, vivir para el Señor, no en nuestra fuerza. Él promete en su palabra también, como conclusión en este momento, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice la Escritura, y que juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. No es Dios quien nos tienta, no viene de Dios la tentación, el tentador es el diablo. El Señor nos da en cambio la salida para esa tentación, de manera que cada tentación termine siendo una victoria para nosotros. Estamos llamados a esto, a ser creyentes victoriosos, a estar fortalecidos en el Señor y vivir una vida que le glorifique a Él en todo tiempo. Ha sido un gusto compartir esta mañana. El día de hoy, Dios te bendiga en tu camino y junto con los tuyos, en el nombre de Jesús.